Había una vez, antes y después, una vez que no tuvo ahora, una vez callada, una vez femenina, una vez que rechazó el uno. Había una vez que fue hija de algo, madre de algo, abuela de algo, una vez que se multiplicó en el rechazo del uno en todos los cuentos. Y salió de la cama y se puso una falda y se dejó crecer el cabello. Para que no hubiera duda de su sexo, Virginia. Había una vez que hizo todas las filas del banco, el supermercado, la escuela, la oficina y el teatro. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. En febrero del 2020, México comenzó oficialmente sus medidas en contra de la situación SARS-CoV-2. Entre ellas fue el inicio de la cuarentena y el confinamiento en el hogar. Muchos nos vimos forzados a continuar con nuestras actividades desde el hogar o desde la virtualidad en la ubicación que nos encontrábamos. Todas las actividades fueron afectadas de alguna manera, pero para las artes escénicas el impacto fue directo. En este caso en específico, el teatro. El teatro es un arte que se realiza en comunión con el espectador. Desde sus orígenes rituales hasta hoy en día, la presencia, el contacto y la colectividad son su esencia. El teatro es encuentro y confrontación. Construye mundo a partir de la reflexión de la condición humana. Por lo tanto, dentro de este aislamiento e imposibilidad de estar con el otro, ¿qué sucede con el teatro? La pregunta de cuál es su utilidad ha sido una constante desde que se le tiene como una disciplina artística, y después de la pregunta sobre cuál es la importancia del teatro en nuestra realidad social, viene la pregunta sobre la importancia de las instituciones que preparan a los actores, puesto que el entrenamiento de un actor conduce siempre a la experiencia de estar en el escenario, acompañado, frente a un espectador. La preparación de un actor en un centro profesional de estudios escénicos requiere el contacto, la cercanía y el encuentro entre los que participan, factores que fueron prohibidos por los protocolos de salud. Todas las asignaturas preparan a las y los estudiantes para estar en escena, para enfrentarse a un montaje profesional. Para la generación 2018 del Centro Universitario de Teatro, que estaba a punto de tener su primera puesta en escena, Requiem para las debutantes, perteneciente al ciclo de profesionalización, la historia tomaría un giro inesperado. ¿Cómo me siento en este punto del proceso? Las medidas de seguridad fueron modificadas numerosas veces en lo que se iba conociendo el comportamiento del virus y sus consecuencias. Ensayar a distancia, atravesando la incertidumbre de una fecha de estreno, fue complejo. Muchas y muchos tuvieron que regresar a sus ciudades natales. Cualquier forma de percibir remuneración económica haciendo teatro estaba cancelada. Conformar un equipo creativo, sin poder garantizarles fecha, lugar y condiciones de estreno, fue difícil.
La conectividad estaba a merced del Internet, de los dispositivos que se tuvieran a la mano y de la misma realidad que nos rebasaba. Estos días que hemos tenido que hacer los videos, no sé, lo estaba evitando mucho, de verdad no tenía deseo de hacer esto. Sí, creo que también tiene que ver cómo yo me he sentido en estos días y no es precisamente mi sentir hacia el trabajo, sino mi sentir en estos días de, no sé, he estado muy con la pila muy baja y esas cosas. Pero pues bueno, eso ha influido porque evidentemente este espacio es mi espacio y lo que me pasa aquí es difícil modificarlo para trabajar. Hace 2 semanas tal vez habría dicho que tengo mucha confianza y que estoy muy seguro de cómo va a ser y completamente dispuesto. Pero pues ahora la verdad es que hay un poco de miedo. Tal vez un miedo a que pase el tiempo, salga de la carrera, consiga trabajo, y espero. Pero con ese miedo de no saber si en un futuro voy a tener tiempo para regresar. Creo que, pues muy inesperado, como lo decía, un poco terco de mi parte, oponerme a algo o que mi cuerpo se sintiera rechazando algo porque no es de la forma en que creí que sería. ¿Cómo fue estudiar en la UNAM para esta generación después de todo lo que han vivido? Paros, sismos, pandemia, megamarcha, 5 de septiembre. Em, pues pienso que uno de los regalos que pienso de todos estos sucesos es que aprendí a dejar de idealizar a los procesos, porque pienso que siempre que idealizamos los procesos puede llegar a ser muy doloroso, porque el proceso nunca termina de ser la idea que te hiciste del proceso, ¿no? Y eso puede ser muy doloroso. Pienso que es maravilloso cuando podemos entrar a un proceso completamente limpias y limpios y darnos cuenta que el proceso no es todo lo que se pueda decir del proceso, ¿no? Sino el proceso se construye en colectivo. Em, sí, eso pienso. Me he sentido muy apática. Hablaré de este último que estamos haciendo, de estos videos. Y en este proceso me he sentido muy apática porque sí está ese rayito de fe en el que vamos a presentar las debutantes presencialmente. Y de verdad que me gustaría mucho de verdad lo quiero. Quiero que pues bueno, tengamos esto último en el CUT y esto que bueno me vuela la cabeza el imaginar cómo se va a hacer toda esta locura increíble. Se siente como que hemos tomado esta obra y la hemos exprimido, pero como que no nos falta algo, como que hay algo que por más que le hagamos así, no puede salir porque pues la obra no es el papel, la obra es la vida, ¿no? Que sucede a través de ella. Entonces me siento rara porque siento que hemos querido exprimir y ha habido como este enorme interés y amor y como deseo de exprimir, exprimir, exprimir y sacar, pero como con impotencia de no poder sacar todo. Pero al mismo tiempo
como que me siento al mismo tiempo en paz y al mismo tiempo anhelante, como que creo que no se pueden juntar las dos cosas tan fácil, pero creo que yo ahorita me siento más o menos tranquila y al mismo tiempo anhelante de que, pues no sé, esto sucederá en el momento que tenga que suceder y que pueda suceder y que sea seguro para todas y todos. Creo que así me siento en este momento del proceso. Creo que lo hemos resuelto de manera audiovisual, compartiendo videos, compartiendo la forma de crear de mis compañeras, poderlas observar a través de una pantalla, pero siempre en pregrabado. Es muy difícil hacer los ejercicios de forma presencial porque puede que haya mal internet, puede que no se escuche bien, que haya ruido en casa. Cada quien tiene que ingeniárselas en cómo hacer sus tareas, en cómo grabar en la madrugada o grabar qué colocar, en cómo colocar tu celular para que no se caiga. Porque no existen las condiciones ideales. Nunca, 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 nunca. Nunca existen las condiciones ideales. Nunca existen las condiciones ideales. Nunca existen las condiciones ideales. Nunca, 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 nunca existen las condiciones ideales. Nunca. Hola, soy Francisco Aurelio Sánchez y asisto a la dirección de Requiem para las debutantes. Me llamo Lorena Glins, soy profesora de expresión corporal en el Centro Universitario de Teatro y fui convocada para asesorar el movimiento corporal de las actrices y de los actores de la obra Requiem para las debutantes. Yo soy Sebastián Solórzano, soy el iluminador de la obra. Mi nombre es Francisco Álvarez Vázquez y mi trabajo es el de productor ejecutivo. Soy el encargado de llevar a cabo la distribución equitativa de un presupuesto asignado por el Centro Universitario de Teatro, UNAM. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Ruiz Clarismont y estoy a cargo del diseño de vestuario y vestuario escenográfico del proyecto de Alaciel Molas Requiem para debutantes. Los retos a los que me he enfrentado y trabajar así todavía no los llevo a cabo porque mi trabajo es cuando se haga la puesta en escena de manera presencial. Mi participación, si es que puedo hablar de participación en este momento, ha sido de testigo, de acompañante y más que nada he tenido un proceso de aprendizaje y de observación. Las actrices y los actores, con la guía de su directora, Alaciel Molas, han hecho un análisis profundo de la obra y a partir de eso han ido construyendo a sus personajes, se han adaptado al Zoom, que no es el espacio que habitamos, que reconocemos, y creo que han hecho un trabajo extraordinario. Han logrado construir, han logrado formular desde ellos, con ellos,
podría decir que el proceso hasta hoy ha sido complejo, porque tiene muchísimas aristas y muchísimos lados desde los que podríamos observarlo. Ha habido momentos muy afortunados, ha habido momentos bastante difíciles y complicados, ha habido momentos muy amorosos, ha habido chispas de acompañamiento del proceso en sí, de las personas que estamos involucradas en esto. Hablándolo desde el quehacer, pienso que lo más difícil ha sido tener que adaptarnos y ajustar nuestra labor a estos medios, a los medios virtuales. Y que a partir de ahí se han hecho ejercicios, hemos tenido ensayos, lecturas, conversaciones, juntas. Creo que como para todas las personas, para mí este proceso ha representado un reto de paciencia. Y creo que el mayor obstáculo con el que me he enfrentado es el de la comunicación. En el sentido de que para mí es muy importante asistir a los ensayos y ver la forma en la que los actores y las actrices interactúan entre sí, la forma en la que se expresa su cuerpo, la musicalidad con la que hablan, el ritmo con el que se mueven, los desplazamientos, las relaciones corporales de ellos en el espacio. Entonces, como eso ahora es una imposibilidad, está la imposibilidad de encontrarnos físicamente, pues ha representado sobre todo un reto a la imaginación y como un reto de paciencia a la espera del momento en el que podamos encontrarnos realmente. El reto para mí va a ser como el tránsito de pasar de este espacio al espacio de la presencia. Mi experiencia con este proyecto dentro de este contexto pandémico, pues en realidad no ha sido muy diferente en el sentido en el que creativamente hablando ya he trabajado vía remota con otros proyectos. Es bastante frecuente que me llamen a diseñar para otros estados, en cuyo caso pues trabajo como hemos trabajado ahora, a distancia y demás. Creo que el reto principal ha sido a nivel de producción sobre como los tiempos para compras de materiales, etcétera, sobre todo con estos cambios de un día para otro para el semáforo epidemiológico. Nos pasó con un momento en el que estábamos haciendo justamente compras de materiales, en el que ese mismo día que se estaba haciendo scouting por parte de mi asistente, se anuncia que va a haber semáforo rojo al día siguiente y todavía teníamos compras pendientes para poder iniciar la producción y entrar las facturas y las comprobaciones dentro del ejercicio fiscal. Así que pues hubo que hacer como una tarea kamikaze de lanzarnos a hacer las compras, la asistente de producción, mi asistente y yo de manera express, así en un lapso de 2 horas de tiempo tuvimos que resolver, ¿no? Me estoy enfrentando a una serie de formas poco comunes de producir. Por ejemplo, todo se trabaja a distancia, compras por internet y algunas tiendas presenciales, pero a la hora de las comprobaciones, al facturar, se convierte en un problema porque la UNAM hay normas y formas de comprobación que no se pueden modificar. Y para la producción privada sí hay más libertad y manejo presupuestal sin facturación. Trabajar en estas condiciones es un reto. Te cambia todo tu chip
y tienes que aprender a trabajar a través de una pantalla, como ahorita en este momento. En este momento del montaje, estoy así, retomando y reviviendo y repensándome, releyendo, reviviendo, resintiendo, repensando. Somos el requiem en re mayor, el requiem en re menor. Revivir. En este momento del proceso estoy reviviendo el teatro desde mi casa, desde mi interior. Revivir. Hay que revivir. ¿Cómo es trabajar un montaje, obra de titulación por Zoom? Culero. Siguiente pregunta. No es fácil de un día para otro cambiar tu espacio personal a un espacio de trabajo y de repente tener que trabajar cosas que te implican mucho de todas las formas posibles, con tu mamá al lado barriendo o tu papá al lado barriendo igual o trabajando o lo que sea, ¿no? No, pues es difícil, o sea, creo que la palabra que más se asemeja a lo que pienso es interesante y complejo. Tienes que trabajar con lo que tienes, con el espacio que tienes, con tu familia, con el internet que tengas, con la disposición que tengas. Hay veces que yo me desperté súper productivo y con un rush impresionante de lectura y de propuesta creativa. Y hay días que simplemente cumplía. También fue difícil el hecho de conectar simplemente, ¿no? Porque pues hay esta cosa de nuestras realidades no son para nada iguales, y de por sí no lo son cuando estamos frente a frente, muchísimo menos por estas plataformas, ¿no? O sea, porque mientras estábamos haciendo una lectura y uno estaba leyendo algo y el otro le tenía que responder algo, se trababa y todos estábamos como, ¿ahora qué hago, no? ¿Cómo se lleva a cabo un proceso de montaje de titulación por Zoom? Gran pregunta. Se lleva, se reinventa y se hace. Sobre todo haciendo. ¿Cómo se hace un montaje de titulación en Zoom? Haciéndolo. Creándolo a la marcha y viendo la pandemia y viendo toda esta situación global como una oportunidad para crecer desde un sentido creativo hasta un sentido ingenioso, hasta un sentido como más personal. Utilizar esto como un reto para crear y no como un impedimento. Entonces, ¿cómo se hace un proceso de montaje de titulación por Zoom? Jugando, investigando, preguntándose, igual que en un proceso normal, solo que en... Estoy grabando algo, necesito que se callen, porfa. Que estoy grabando algo y necesito que guarden silencio. ¿En qué momento estamos de la obra Requiem para las debutantes? Bueno, me parece importante, antes de responder esa pregunta, dar un poco de contexto. La licenciatura en Teatro y Actuación del Centro Universitario de Teatro está conformada por 2 ciclos. El último año corresponde al ciclo de profesionalización, que entre algunas asignaturas específicas tiene pensadas
2 puestas en escena para las y los estudiantes. Requiem para las debutantes iba a ser su primera puesta en escena. Pero vino la pandemia. Y con la pandemia, la incertidumbre, no solo de las fechas, inicialmente Requiem para las debutantes iba a estrenar en noviembre del año pasado, sino también del espacio. Inicialmente estaba contemplada la caja negra para el estreno y bueno, eso se mudó a la Velaria del CUT, que es un espacio abierto que no está equipado para obras de teatro. Entonces, nosotros todo este tiempo estuvimos trabajando por medio del Zoom lo que se podía trabajar en estos medios. Y en enero se tomó una decisión, sobre todo pensando en que Requiem para las debutantes fue escrita y pensada para esta generación en específico. Esta generación que está conformada por 11 mujeres y 3 hombres, atendiendo a las líneas temáticas que les interesaba explorar, a las cosas que querían decir, pero también, y más importante, está diseñada para la escena. Está diseñada para la presencia y para el espacio y tiempo compartidos. Así que en enero se tomó una decisión, la decisión de hacer un enroque. Es decir, nosotros suspendíamos el trabajo que veníamos haciendo para que la generación pudiera comenzar con el que iba a ser su segundo proyecto, que entiendo que es un proyecto sí pensado para estas plataformas y atendiendo a esta situación. Y el ideal, ya a estas alturas ya el sueño, es que en cuanto finalicen su proyecto, nosotros podamos vernos, claro, atendiendo los protocolos que tendrá la UNAM con respecto a actividades presenciales, podamos vernos, podamos ensayar, podamos estrenar y tener la temporada en el CUT, ¿no? De Requiem para las debutantes. Entre el explicar y el distraer, un cuento para dormir. La madre llama a su crimen hijo y le enseña a soñar. Y bueno, ese es el futuro, que insisto, parece más un sueño. El sueño es podernos ver, y el sueño es poder estrenar y tener público y que haya temporadas. Y mientras tanto, todo el trabajo que hicimos, también tomamos la decisión de que nos interesaba darle una salida a nivel de socializar lo que es trabajar una obra de teatro sin los principios, sin lo que hace a una obra de teatro ser una obra de teatro. Y son principios que se comparten con todas las artes escénicas, ¿no? Sociabilizar lo que ha sido este proceso en pandemia, en el encierro, a distancia, con factores ajenos a nosotros como el internet, la luz, el ruido de la calle, la familia, espacios reducidos, etcétera, etcétera. Entonces, este momento, digamos, este intermedio, que es una alusión a la obra,
porque está la fábula del intermedio. Este gran intermedio de Requiem para las debutantes es para dedicarnos al registro y a poder socializar lo que ha sido este proceso. Eso es. Requiem para las debutantes tiene como tema la conquista y la colonia para reflexionar sobre la identidad nacional y todo lo que se deriva de las narrativas occidentales, incluyendo el capitalismo, patria, problemáticas de género, maternidad, racismo, apropiación cultural, familia, etc. Pero sería la pandemia la que nos daría la mayor reflexión sobre los temas de la obra: la politización de la salud, el acceso a cuidados médicos según posibilidades económicas, la desinformación mediática, el aumento de la violencia, el aumento de feminicidios, los operativos contra migrantes, el viaje a otros continentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a 500 años después de la conquista de lo que hoy es México, la autoexplotación laboral frente a una crisis económica inminente, la desvirtualización de movimientos sociales a favor de ratings, likes y estrategias culturales, la incertidumbre educativa y la indiferencia y desvalorización del gobierno hacia estos temas. Todo esto nutría nuestro discurso. ¿Cómo me siento en este punto del proceso? Pues cabe mencionar que ya estamos terminando esta parte del proceso, la parte virtual. Esta obra es una obra pensada para la escena y pues hemos decidido respetar la naturaleza de la obra. Evidentemente trabajamos mucho, con mucho amor, con mucha creatividad, con mucha resistencia, con mucho cariño para poder crear, para poder trabajar a la distancia, pero creo que lo que más aprecio del punto en el proceso en el que estamos es que sabemos que hay un momento para detenerse y para esperar, y la paciencia que estamos teniendo es lo que rescato de este momento del proceso. Pues evidentemente no se ha acabado, hasta ahora sigue en pie presentarnos. Esperemos que en agosto, me imagino yo, que puedan regresar un poco más las actividades. Para mí quedó muy claro que en este momento no es que haya cosas más importantes que el arte, pero al mismo tiempo sí. O sea, es más importante cuidarnos, es más importante descansar, es más importante comer bien, es más importante como asegurarnos que estamos aquí, que estamos bien, que no sé, que como que es bien raro, porque al mismo tiempo creo que me ha salvado un poco estar creando cosas. Esa es la segunda parte, ¿no? Como que la primera es cuestionarme qué lugar pinto yo en todo esto, qué lugar pinta el teatro, qué lugar pinta las artes escénicas, ¿no? Que son como las que están limitadas ahora. Y otra parte de mi ser artista que ha sido como puesta a prueba en este momento o como que se ha cuestionado, es que creo que, aunque al principio tenía como mucho recelo y mucha resistencia como a las cosas virtuales, como que esta cosa sí nos empujó a decir, pues hay que crear, o sea, no sé si esto sea teatro, no sé si no lo sea, no sé si sea, quién sabe, no creo que sea cine, no sé, no sabemos qué estamos haciendo, yo no sé qué estoy haciendo exactamente. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Mi ser artista en la pandemia ha cambiado mucho. Sin lugar a dudas, ahora la noción de artista se ha expandido y cualquier individuo con un celular o con una intención de querer hacer arte puede hacerlo, y ese arte puede ser validado, porque al estar todos sentados frente a un monitor, ante una pantalla, ante la virtualidad misma, pues todo cambia y todos los estándares se tienen que redefinir y se tienen que volver a hacer. Entonces mi ser artista en la pandemia creo que se ha flexibilizado, creo que ya no solo se ha centrado en
las escuelas o las instituciones o los medios donde se debería de hacer arte, sino que he tenido que hacer arte con las cosas más banales que tengo a la mano y al mismo tiempo las más indispensables, como las cosas que uno tiene en la casa para hacer las tareas del día. Entonces, creo y pienso que el artista del presente tiene que estar abierto a cualquier tipo de eventualidad que llegue a suceder, porque los medios digitales son tan amplios y son tan vastos que entonces uno tiene que exigirse un poco más, uno tiene que encontrar una disciplina de trabajo que lo ayude a navegar por estos terrenos en donde el arte se está redefiniendo. Entonces, mi ser artista se ha redefinido, pero también se ha cuestionado, se ha preguntado, e inclusive muchas veces se ha espantado de cuál es el destino y de cuál es la tierra a dónde vamos o qué es lo que estamos viendo, hacia dónde vamos. Y esa pregunta ha cobrado mucha más fuerza ahora. Entonces ni siquiera me atrevería a decir que mi ser artista se ha redefinido, sino que se ha preguntado más que nunca. Y en esas preguntas es donde nuevas cosas pueden surgir para hacer grandes proyectos. Pero el hacer y como el ponerme a imaginar y pensar cómo hacer esto y editarlo y como mover esas piececitas, a mí creo que me han salvado un poco, como darme cuenta de que puedo crear desde otro lugar, un poco primero como presionada por las circunstancias, pero después con mucho gozo, como de ver el resultado y ver que también disfruto el proceso de hacerlo. Entonces creo que para mí mi ser artista como que me he dado cuenta de que más que ser un ser artista, soy un ser creador, un ser creadora, una ser creadora. Mi ser artista en estos días. Pues, ¿cómo he vivido mi ser creador, mi ser artista? ¿Cómo he vivido mi ser artista en cuarentena? Pues la verdad es que lo he vivido muy mal. Bastante mal. Si el ser, en el pensamiento de que el artista es la combinación entre el ser creador, entre la disciplina, la técnica, pues éticamente, en ese entendimiento ético, la he pasado muy mal. Lo bueno es que, pues al menos como creador, pues me he mantenido, ¿no? Dentro de una zona de confort, pero me he mantenido. Que si en la cocina, que si en los videojuegos, que si pues vaya, en el común cotidiano de crear. Tal vez un poco de dibujo, un poco de verso. Pero fuera de eso, muy mal. Muy, muy mal. El ser artista no ha sido. No ha sido. Mi ser artista en la pandemia ha intentado ser otras cosas. Ya fui jardinera, ya fui carpintera, ya fui artista plástica, ya fui escultora. Dentro de lo de artista plástica ya fui pintora, escultora, ya ahorita estoy siendo cocinera, repostera específicamente. Y
Pues mi ser artista en estos días ha estado bastante inquieta. Me estoy dando cuenta que mi ser artista es como una niña que necesita constantemente estar haciendo algo, creando algo, inventando algo, tratando de que algo salga, de que algo funcione. ¿A las cuántas tazas de café te da un infarto? Ay, ya no sé qué hacer. Preparar la obra en esta modalidad ha sido muy complicado porque no fue pensado para ello. Veníamos del 8M del 2020, donde hubo una revolución como mujeres, donde yo sentí que la tierra vibró, que quizás no había o no va a haber cambios inmediatos, pero había un posicionamiento y un cuestionamiento que estaba retumbando. Eso mismo pasa con esta obra. Estábamos encarrerados, aún no empezábamos, pero sabíamos que íbamos para allá y fue un cambio completamente abrupto. Ya teníamos meses cuando empezamos de venir pensando que esto iba a ser iniciar en línea. Creo que Alaciel nos ha guiado y acompañado de una forma en la que esto no ha sido un sinsentido, sino siempre pensando que vamos a llegar al momento en que volvamos a escena. Pero ha sido complicado. Es complicado poner tus espacios íntimos de casa, tus espacios íntimos familiares, donde puedes o no tener una convivencia sana, donde puedes o no querer compartir tu cuarto, tu cama para crear, y te pone en un estado muy vulnerable. Hablar de cosas que nos implican de manera personal o que nos remueven, nos mueven y sacuden por dentro, y sentirte tan lejos de los demás. Generalmente, pues cuando en teatro tocamos cosas que nos vulneran, nos tenemos entre nosotros. Y ahora cada quien está solo. Yo me siento muy sola en este proceso, después de ya llevar unos 4 o 5 meses sin ensayos, esperando a que la vida nos dé el permiso de poder crear. Me parece muy importante que a nadie se le olvide que cuando te invitan a dirigir a una generación, el CUT no es una productora, no te invitan a hacer tu show. Te invitan a formar parte de un proceso académico. Es decir, lo que es importante no soy yo, es la generación. Entonces a mí me era muy importante tomar en cuenta primero que fueran, que tuvieran el mismo peso todos los personajes, que se atendiera a lo que queríamos decir, y bueno, que se atendiera a una generación
que es bastante atípica. Y pues bueno, los ejercicios, por ejemplo, que nos dejó la Ciel, esos nos daban un montón de paz, de luz, por lo menos de piso, de suelo, a dónde llegar, a dónde ir. Esos creo que nos dieron mucha guía, fueron como un timón, ¿no? ¿Sí es un timón? Esta cosa, ¿no? Nos fue guiando y fue por lo menos un momento de decir, ok, vamos a hacer esto es concreto, se puede mostrar, se puede decir, esto es parte de mi personaje, y así avanzas, y así se progresa. Entonces, bueno, aunque haya muchas limitantes, también es curioso, es interesante. Sí, pero no lo recomiendo, ¿eh? Seguramente seremos la generación más envidiada, porque también tenemos este montaje y el siguiente montaje. Los dos son por Zoom. Padrísimo. Espero que el teatro sobreviva. Y creo que lo va a hacer. Sobrevivirá porque vemos muchas personas necesitadas de teatro. Porque vemos muchas personas dispuestas a hacer teatro. Sobrevive porque nosotros lo decidimos. ¿Cambiará? Totalmente. Cambió, está cambiando. De eso no hay duda. Pero si morirá, no. Jamás. Es un arte que está ligado directamente a las personas. Y yo creo que en el momento en el que no haya personas, entonces dejará de haber teatro. Mientras tanto, no. Naturalmente deseamos la ficción, naturalmente la hacemos, jugamos. Existirá teatro mientras existamos nosotros, nosotras. Me duele pensar en si el teatro volverá o no a ser lo mismo, porque yo creo que no. Creo que incluso como actores hemos modificado nuestra manera de pensar el teatro. No va a ser lo mismo, jamás. Los espectadores tampoco están acostumbrados ya a ver teatro. Ahora menos. Va a ser más difícil. O al menos más difícil en comparación a como pensábamos que era antes. Y eso que antes ya era difícil hacer teatro. No sé cómo vaya a cambiar, ni qué formato ahora tendrá, pero estoy segura que el teatro del futuro va a ser un teatro más vital. Si el teatro naturalmente ya estaba lleno de vitalidad, ahora estoy segura que lo hará más. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila. Al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila. Me llaman la tequilera como si fuera de pila, porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Ay, ya mejor me voy, pues ¿qué hago aquí? Diz que por la borrachera dicen todo, lo perdí. Mi personaje en la obra es Jacket. Creo que en serio sí es como una síntesis de muchas de las cosas que simboliza Jackie Kennedy, ¿no? En la historia de la feminidad, como su rol como mujer, como esposa, como primera dama, como esposa de Estados Unidos. Creo que todas esas cargas y esos roles pues significan algo, ¿no? O sea, no son la persona que las porta, sino como que hay un significado aparentemente universal de lo que deberían ser esas cosas. Y creo que Jacket es un poco eso, como esa síntesis no humana de esos simbolismos y esos roles, tal vez.
Y creo que esta cosa de jacket, que es como una chamarra o un saco o abrigo, pues es como un símbolo bien grande de que al final las mujeres o ciertas mujeres puedan traducirse a un elemento de vestir, ¿no? Como, mm, como que sean vistas no como lo que son, como su piel, su carne, sino como la forma en la que se ven o lo que arropan o lo que cuidan con con su arropamiento. Jackie Kennedy era una como gurú de estilo, ¿no? Como alguien a quien se admiraba por su estilo y por sus atuendos. Ha sido difícil porque pues obviamente es inesperado, pero también ha sido una oportunidad para explorar espacios de lo doméstico y explorar mi casa, que la verdad nunca se me hubiera ocurrido explorar si no hubiera sido por esta oportunidad, bueno, sí, oportunidad. Y estas condiciones de estar encerrada y de forzar las cosas a que en este máximo acotamiento de dónde sale la creatividad o cómo yo encuentro la oportunidad en lo que parece la no oportunidad o el obstáculo. Y también creo que a veces ha sido desmotivante también, y no voy a negar que ha podido ser muy desmotivante, pero creo que lo que gana es esta cosa como de una pulsión que a veces está un poco dormitando, pero que es parte también, ¿no? Como una pulsión de vivir, una pulsión de crear, y otra vez sale la chispa y es como, ok, con los elementos que tengo aquí voy a crear algo. Todo esto, canalizarlo al trabajo y canalizar, pues no estoy acostumbrada a trabajar en video como ahora lo tuvimos que hacer, entonces cómo exploro mis posibilidades con el video y cómo exploro pues eso, pues elementos que no había usado antes o no mucho. Y pues también tiene algo de diversión, no algo, sí tiene bastante de diversión, y también pues es otra manera de conectarme igual con mis compañeras y mis compañeros. Tal vez ahora no podemos estar conectadas físicamente, pero ver que están explorando y saber que los conozco y les conozco y ver qué cosas están explorando, como que es una conexión de crecimiento, de ver a las otras personas crecer y crear a lo lejos, pero es otro tipo de conexión. Creo que, híjole, es que creo que la madrastra significa mucho, muchísimas cosas. Primero que nada es de los personajes más viejos. Está Lucha, está La Llorona y está ella, que son las tres mujeres más grandes, ¿no? Creo que la madrastra ha recorrido mucho de lo que otros personajes están recorriendo o van a empezar a recorrer, como Blancanieves, ¿no? Que está iniciando, como muchas, están por iniciar su debut. Creo que más allá de toda la frivolidad y todo lo superficial y la belleza y todo este discurso que es como una gran,
una gran máscara, hay muchísimo detrás. O sea, pienso que ella ha entendido muy bien la idea del sacrificio. Creo que su mayor aportación dentro de la obra, siento que todo el discurso de la belleza es el resultado de todo el proceso que ella llevó. Ella entendió que, pues, que su reflejo es lo único que la consuela. De Jackie Kennedy y su fascinación por la moda siempre han sido punto de conversación, pero lo que se ha mantenido en secreto hasta ahora es su rutina de belleza. El secreto incluye una receta o prescripción médica del dermatólogo Erno Laszlo, que ha desvelado los secretos de Jackie. Se trata de un completo plan de belleza personalizado. El doctor también en sus recomendaciones apuntó que Jackie debía aplicarse tónico en la cara y algo que llamó la atención en las axilas. En él recomendaba rutinas que prometían acabar con los granitos y los puntos negros, que eran la mayor preocupación de la mujer del presidente para ese entonces. En la receta, el doctor invitaba a Jackie a dar largos paseos para evitar posibles varices en las piernas, pero sin sombrero para poder tomar el sol en la cara libremente. Y con respecto al alcohol, la señora Kennedy tenía permiso de tomar toda la champaña que quisiera porque era la única bebida que tomaba. ¿Cuáles son las relaciones que yo encuentro de la pandemia y del proceso que hemos estado viviendo con Requiem? La principal que yo encuentro es la desaparición del cuerpo. Dentro de toda la progresión que podemos observar
es la paulatina desaparición de la carne, del deseo, del sueño, de la ilusión, todo lo que representa la juventud de cierta forma, ¿no? Esta carnalidad que se deposita en la juventud. Eso es lo que va perdiendo Jackie hasta desmaterializarse por completo, hasta descarnalizarse por completo y volverse un objeto, volverse una idea, volverse un saco, volverse una jacket. Entonces, eso fue pues lo que prácticamente nos pasó, ¿no? Nada más que nosotros no nos volvimos jackets, nos volvimos Zooms y nos volvimos pantallas, y nos volvimos screens, pero pues desaparecimos de las calles, desaparecimos de las universidades, desaparecimos de los bares, desaparecimos de los parques. El cuerpo desapareció, pero no solo también el cuerpo, sino también las formas en las que el cuerpo opera, su deseo desapareció también de la afuera. ¿Qué es un universo poético? Pues yo pienso que un universo poético es una mezcla de olores, texturas, textos, arte visual, pinturas, esculturas, música, sabores, olores, simplemente un mix de sensaciones que crean o que se despierta a partir de un objeto, de una idea. Pienso que un universo poético es justo un conjunto de cosas que inspiran y que crean otro nuevo universo a partir de el objeto de inspiración, y estas cosas pueden ser múltiples, varias, cualquier cosa que podamos imaginar. Es el universo poético, es todo lo que hace particular ese espacio que estás construyendo. Lo que sea, una imagen, imágenes en movimiento, sonidos, texturas, olores, colores, comidas, incluso lo que sea que tenga un sentido y que te ayude a encontrar un porqué para detonar todo lo que tu personaje piense, siente o hace, ¿no? Como universo poético podría ser todas estas unidades que conforman a un personaje
que no resultan de una literalidad. Son figuras retóricas con una semántica compartida o asociaciones dentro de un mismo sistema referencial. Entonces, los referentes que teníamos era como la construcción de la mujer a través de la sociedad americana de los años 60, en un contexto como la política, el color rosa, el saco Chanel, la Casa Blanca, el lujo, la equitación, como cosas que le gustaban a ella, ¿no? Vimos muchos documentales, vimos películas, entonces como que fue al principio nutrirse como de todo eso, ¿no? Es un entrelazado de referentes, por así llamarlo. Podríamos ponerle otra palabra que no sean referentes, pero creo que es la que tengo más, pues sí, la que la asocio más. Solo que no son tal cual como un referente bibliográfico, como una página, una lectura. Pueden ser algo que tomaste de esa lectura, puede ser una sensación que eso haya dejado, o aquello que puede abonar al personaje, en este caso, ¿no? Porque puede ser universo poético de lo que sea, pero en este caso es del personaje. Y pues sí, es eso, lo que construye al personaje y lo que lo compone, de lo que está hecho el personaje, es como la carnita del personaje. Eso es lo que yo entiendo por universo poético. ¿Cómo y cuándo nació? No recuerdo un principio. Solo nací. No nací lobo. Nací esencia. Vida. Vida provocadora. Conquistadora al fin. Me creé. No. Me crearon. ¿En dónde vive? ¿Cuál es su hogar? ¿Dónde no vivo? Vivo en el cuerpo en el que se me necesite vivir. ¿Hogar? Esa palabra nunca ha estado en mi vocabulario. De todas maneras, el bosque es muy frío. ¿Tiene familia? Sí. Tuve. Tengo. Sí. Sí tengo. ¿Se escucha bien? Igual si me trabo me dices y cortamos, ¿va? Ah, no, yo juego con las hormigas desde el principio, me encantan las hormigas. Yo tenía mis hormigueros, podía quedármeles viendo horas. En uno de mis hormigueros vertía metal fundido, y cuando el metal endurecía, se quedaba una escultura bellísima de su estructura. Y me preguntan, oye, ¿es que eso es tortura? Yo les digo, bueno, si tu muerte quedara plasmada como el símbolo de la estructura social a la que perteneces, tú estarías feliz, estarías contento. Sí, bueno, me preguntan, ¿qué haces? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vengo? Bueno, siempre he estado ahí, punto, no hay otra cosa más que decir. ¿Qué es lo que haces? Blanqueo. Entonces borras, no, eso no. Borrar implica dar conocimiento a un antes, es acusar una intención por lo demás pedestre. Borrar implica dar conocimiento a un antes. Esto no es borrar, esto es el soberano principio. No hay antes de esto. ¿A dónde vas? Ahí voy a estar y punto. Ya. ¿Quién es la Llorona? Lucha. Para empezar, mi vieja. Y la vieja de todas. Pero casi nadie se acuerda de quién es ella. Luchita. Tiene el tequila en la sangre. Con eso se mantiene viva. Y es amante de los escenarios. Si quieres ver feliz a Lucha, súbele a un escenario. Y los mariachis con mariachi. Si no, no. Así, más personalmente, tiene pericos, tiene gatos, le encanta cuidarlos.
La reina de la canción ranchera. Y reina de la noche también. Desde hace años que no ve el sol, se la pasa viviendo de noche. Le encanta andar en bares y cantinas, bebiendo y cantando. Cantando sobre todo. Tiene una vida bien tranquila, la verdad se le envidio total y absolutamente. Pero la cosa que nos une a las dos es que las dos cantamos. Y yo sé que la gente dice que si gritamos, que si lloramos, pero la neta ella y yo cantamos. Y riendo. Y cuando termina el show, no le gusta volver a su casa. Odia volver a su casa. Porque se siente sola. De todas formas nunca puede dormir, se la pasa con insomnio. ¡Ah, pero ponla a cantar! No la vas a parar nunca. El nombre lo elegí yo. Yo me llamo María de la Luz Flores Aceves. Y entonces yo creo que mi condena, más que lucha, es María. Inicialmente lo deseé con todo mi corazón. Después me habría gustado nunca haber sido mamá. Nunca haber tenido hijos, jamás. Y ahora, pues no me queda de otra. No puedo dejar de ser mamá. Al menos tengo un poco de compañía. No veo la diferencia. No sé. Cazador, ¿qué tal la sirenita como facilitadora? ¿Te ayudó como querías? Bueno, la sirenita ella entendió todo. En ningún momento titubeó. Ella supo cómo me sentía en el momento en que yo necesitaba saber que alguien me entendía. Cazar no es fácil. Destazar la piel de los animales y no lastimarla. Venderla. Sin ninguna imperfección. Es muy difícil. Su mirada es limpia. No juzga. Es directa. Y de socio a socio, respeto mucho eso. Ella entendió. Lo entendió bien. Buenas tardes, señora madrastra. Señorita. Claro, disculpe, señorita madrastra. Nos gustaría saber si podía contestar una ¿Puedo pregunta. fumar? De todas formas lo voy a hacer. Estás en mi palacio. Claro. Nos gustaría saber, señorita madrastra, si nos podría dar su opinión acerca de la sirenita. ¿Una copa de vino? ¿Alguien me puede dar una copa de vino, por favor? No, creo que no tenemos vino, pero nos gustaría saber si, insisto, podría darnos su opinión acerca de la sirenita. Yo no sé por qué le ha dado a la gente por saber de seres tan poco interesantes. La sirenita. A mí me gusta decirle fenómeno. Es un escándalo, está claro. Sacrificó sus piernas para creerse como nosotros, para creer que es como nosotros, para fingir que es como nosotros. Dígame, y piense bien lo que va a responder. ¿Quién en su sano juicio dejaría el mar para venir a esta porquería? Bingo. Un fenómeno. Una loca. Y no tengo nada más que decir al respecto.
sido sacrificada. Itztaccíhuatl. ¿Qué opinas de los sacrificios? El sacrificio es necesario. El sacrificio es una ofrenda, una forma de agradecimiento. Al menos eso fue lo que a mí me enseñaron. El sacrificio. El sacrificio no es para salvar a la humanidad. No. El sacrificio es para salvar a los dioses. Corazones. Decapitaciones. Los cuerpos de los niños que son dignos de ser llevados con los dioses. El sacrificio es una forma de mantener en equilibrio el universo. El sacrificio sigue y sigue y sigue. Sacrificamos nuestros cuerpos, sacrificamos nuestros sueños, sacrificamos nuestras ideas, nuestras ropas, nuestra lengua, para servir a un solo Dios, el Dios capitalismo. Y ahora, el ser que más la conoce. Señora, ¿qué podría decirnos sobre la sirenita? Fuimos la generación que más cosas raras le tocó vivir, ¿no? Primero tuvimos un terremoto, literal, y la energía de un terremoto, todo se movió, se nos movió el mundo, ¿no? Porque en primero es cuando más abierto estás y pues lo recibimos muy fuerte. En segundo nos tocó una mega marcha, un paro estudiantil por situaciones muy complejas que nos hicieron cuestionar mucho tiempo nuestro ser como estudiante, nuestro lugar en el arte, incluso todo, creo que es eso fue algo muy importante. Los 3 años, incluso este último, el cuarto, fue un constante de preguntar cuál es el lugar del arte, cuál es mi lugar como creadora frente a un terremoto, cómo mi arte ocupa un lugar y no que tenga que ocuparlo a huevo, sino cómo yo hago que tenga ese lugar, ¿no? En mi vida y que signifique algo para el mundo. Cómo lo significo en una mega marcha, cómo lo significo en una pandemia en la que todo para y lo menos esencial va a parar evidentemente, ¿no? Cómo vivo con el hecho de que mi trabajo no es esencial como el de un doctor. Cómo hago que sea esencial en mi vida, ¿no? Entonces fue muy fuerte, fueron muchas preguntas y creo que fue también aprender a, como nos dice Lorena, a que no hay condiciones ideales y que está bien trabajar con el caos porque el caos es un gran maestro. Aprendimos y nos amarramos como grupo, creo que eso fue lo importante. Cuando yo entré, la neta sí pensaba que pues era, a ver, pues acepten a más personas, güey, ¿por qué nada más aceptan a 16? Se me hacía culero, ¿no? Y después, pues ya, ya cuando entré, pues dije, no, pues que no, la educación que se da aquí, pues sí está especializada, o sea, sí está como para pocas personas. Ya después, más tiempo después, dije, pues está bien, ¿para qué quieren entrar tanta pinche gente? Si de todos modos vamos a valer, o sea, sí, pues no hacemos falta, no hacemos mucha falta los actores en el mundo. Está bien que, pues, no seamos tantos. Voy a ver si está grabando. Sí, es que acabo de grabar una pregunta y pues no lo grabé como 3 segundos, entonces pues... Y lo que decía es que pienso que la mayor importancia del CUT es que es una de las pocas escuelas de teatro, una licenciatura de teatro y actuación en México, lo cual pienso que no tendría por qué ser así y que no tendría tampoco por qué estar centralizadas todas las escuelas de teatro en la Ciudad de México, pero existe y eso se agradece. Pues sí, estaba diciendo que pienso que esa es una de las
mayores razones por las cuales el CUT es muy importante en México. Eso y las personas que salen de ahí. Y esto lo digo únicamente pensando en personas, creo que sobre todo, no únicamente, pero sobre todo pensando en las personas que me han acompañado estos 4 años, o 2 o 1 año, en el CUT. Pienso que salen personas muy comprometidas con el teatro, con un gran amor al teatro y un disfrute tremendo, y pues con las cuales agradezco haber pasado 4 años del CUT. Para mí el CUT es un espacio lleno de pasión. Es el espacio donde aprendí a crear en colectivo, a gozar de la vida, a disfrutar cada detalle y darte cuenta que cada detalle es importante. Siempre dicen que el teatro no es terapia, pero es terapéutico. Y pienso que lo terapéutico radica en que convives contigo, con tus emociones, con tus pensamientos, con tus prejuicios, con tus miedos, con tus inseguridades, y las enfrentas y creas con ello. Y no solo tú, sino otras personas en tu mismo espacio están haciendo lo mismo, llenas de deseo y de pasión, llenas de sentido, donde puedes tomar lo que te molesta del mundo, lo que piensas, lo que te apasiona, lo que amas, lo que te hace llorar, lo que te vuelve loca, y así de la nada, del sin forma, pueden nacer cosas impresionantes. Para mí el CUT no solo es mi escuela donde me formé en teatro y actuación como licenciada, sino es el espacio donde pude realmente entender qué era lo que me apasionaba y qué era lo que quería hacer el resto de mi vida. ¿El teatro sobrevivirá a esta pandemia? Yo pienso que, claro que sí. El teatro siempre ha permanecido y creo que esta no será la excepción. ¿El teatro volverá a ser el mismo? No, yo creo que no, porque el teatro se nutre de la vida y pues la vida cambió, y creo que también es importante integrar eso a lo que se lleva a escena y no ignorarlo y hacer como que nada pasó, porque no, porque pasó algo, y eso creo que va a enriquecer. Esta experiencia en mi vida significó un crecimiento y un entendimiento de las cosas mucho más de vida, de como más ácido en mí, y significó crecer en muchos aspectos que quizás sin esto no hubiera podido hacerlo, hubiera tardado más tiempo. ¿Y qué le diría a las generaciones de teatro si vieran esto? Las generaciones siguientes, pues que nunca dejen que alguien les diga que no pueden hacer las cosas, que no escuchen comentarios que les digan que no se puede lograr o que no se puede hacer las cosas, y que hablen de lo que sea y que de lo que sea que quieran hablar, y que no se tomen muy en serio y que disfruten y
a pesar de todo, siempre ver las cosas positivas. Creo que eso es muy enriquecedor y está bonito, y siempre buscar la belleza. El teatro no tiene una utilidad, pero sí tiene significado. Porque algo que tenemos los seres humanos es que nos encantan las cosas que no tienen utilidad y que tienen significado. O sea, hay muchas cosas en la sociedad y en la cultura que no utilizamos, ¿no? O sea, en el sentido utilitario no se utilizan, pero significan y siempre vamos a buscar la manera de significarlas. Había una vez, antes y después, una vez que no tuvo ahora, una vez callada, una vez femenina, una vez que rechazó el uno. Había una vez que fue hija de algo, madre de algo, abuela de algo, una vez que se multiplicó en el rechazo del uno en todos los cuentos. Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Y salió de la cama y se puso una falda y se dejó crecer el cabello. Para que no hubiera duda de su sexo, Virginia. Había una vez que hizo todas las filas del banco, el supermercado, la escuela,